Bueno, entonces hoy continuamos con la explicación de la primera catequesis y hemos visto tres temitas, ¿no? Que son los de los subtítulos, ¿no? Que tenemos aquí en el documento que les envié. Entonces, mira, la primera chagra fue sobre ideología de género, ¿no? Que es explicar por qué los discursos de género de hoy en día se pueden catalogar como discursos ideologizantes, ¿sí? Y pues el argumento es porque los discursos de género niegan la evidencia científica y al negar la evidencia científica pues se vuelven en ideologías, ¿no? El término ideología puede tener una connotación positiva, ¿no? Si uno lo entiende como el sistema de creencias o el marco teórico en el que uno se desenvuelve, ¿no? Y en ese sentido, pues todos los seres humanos, ¿sí? O todos los estados, o todas las ciencias, pues tienen un marco de referencia teórico que podría llamarse su ideología, ¿sí? Y esa sería una interpretación, digamos, positiva del concepto. Pero el concepto, ¿sí? Se ha venido interpretando en forma negativa, en el sentido de que es algún tipo de creencia que niega la evidencia fáctica, la evidencia histórica, la evidencia científica o filosófica, ¿sí? O sea, un tipo de creencia con un sesgo anti-intelectual, digamos. Por eso es importante ahí el texto que recité de Doren Kimura, en la forma en que ella muestra por qué el discurso de género se ha vuelto un discurso ideológico, ¿no? Bueno, entonces mira, bueno, veamos que es importante, dice, mira, se ha sugerido que una característica distintiva de las ideologías es su devoción por una postura al margen de las evidencias, ¿sí? Ya sean evidencias científicas, históricas, bueno, y etcétera. Entonces, de ese modo, el sexismo, el racismo y el igualitarismo pueden ser consideradas ideologías en la medida en que muestran su devoción hacia un sistema de creencias carente de soporte empírico. Entonces, mira, les recuerdo lo que les dije hace 8 días, de que la teología busca siempre la racionalización de la fe, ¿sí? O sea, teología no es repetir un texto bíblico, ¿no? Teología es mostrar la justificación racional del contenido de la fe, ¿sí? En ese sentido, la teología no es una ideología, ¿sí? Porque busca algún soporte racional para la fe, ¿sí? Ya sea que el soporte racional lo encuentre en la filosofía, o en las ciencias sociales, o en las ciencias humanas, o en las ciencias naturales. Entonces, mira, lo que está en juego aquí, digamos, es una postura de defensa de la racionalidad humana, ¿no? También hay que tener en cuenta que la racionalidad humana no es solamente científica, ¿no? O matemática, ¿no? Hay muchas, digamos, o sea, el concepto razón o racionalidad, ¿no? Se puede mostrar desde muchas acepciones, como lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el sentido común. Es una, bueno, vida, creo que tienes abierto un micrófono ya. Sí, es que tenía Ya. una pregunta. Ah, sí, te escucho. Listo. En el caso de las comunidades indígenas, como ellos no se rigen por las formas de racionalidad occidental, ¿eso se cataloga como una ideología? Ah, bueno, sí. Mira, es muy importante la pregunta para que entendamos bien qué significa argumentos racionales. Y no, mira, en el caso de los mitos de los pueblos indígenas, los antropólogos han demostrado cuál es el tipo de estructura racional que está inserta en los mitos. Entonces, mira, hay un texto de Claude Lévi-Strauss, que es el antropólogo francés estructuralista, ¿no? Y el texto se llama El pensamiento salvaje. Lo publicó el Fondo de Cultura Económica. También ese texto, el pensamiento salvaje o el pensamiento silvestre, ¿no? También se puede traducir.
Ahí demuestra Carlo Levi-Strauss la estructura lógica del pensamiento mítico. Entonces, mira, el pensamiento mítico sí tiene una estructura lógica racional, solo que no es la de la ciencia moderna. Les voy a poner un ejemplo de cómo es, ¿no? Y en ese sentido, la estructura racional del mito es digamos, una comprensión racional que toda teología debería conocer. Porque en las religiones tenemos muchos mitos, ¿no? No todo el contenido religioso es mítico. Mayormente el contenido religioso no es mítico, ¿no? Pero algunos contenidos religiosos sí son míticos. Por ejemplo, el texto del Génesis de Adán y Eva, ¿cierto? O el texto del Apocalipsis, eso es mítico. Pero, por ejemplo, la vida y muerte de Jesús, pues no es mítica, ¿no? Es histórica. La vida de las comunidades taurinas, pues tampoco es un mito, también es historia. Entonces, por ejemplo, mira, dentro de la estructura del pensamiento mítico está lo que llamamos en semiótica, lo que se llama la unión de los opuestos, ¿sí? De los contrarios. Entonces, mira, en el pensamiento racional aristotélico normal, ¿sí? Los contrarios no se juntan, ¿no? Porque son opuestos, son contradictorios, que es lo que llamamos el principio de no contradicción. Entonces, uno es igual a uno y uno es distinto a 5, ¿cierto? Bueno, y la mesa es distinta a la silla, ¿cierto? Y no podemos decir que el uno es igual al otro porque estaríamos violando el principio de no contradicción. Pero en el pensamiento mítico, los opuestos pueden reconciliarse, ¿sí? Entonces, en el pensamiento mítico, por ejemplo, lo masculino y lo femenino, aunque son contrarios o binarios, ¿no? O diversos, bueno, opuestos, en el pensamiento mítico podrían unirse en algún tipo de mito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el mito del chivaísmo, que es la imagen de perfil que yo les puse aquí en este chat, ¿no? Si se dan cuenta aquí en el chat este nuestro, de teología del cuerpo, hay una imagen ahí. Esa imagen se llama el Adagni Ishvara, que es la unión entre Shiva y Sakti. Entonces, si se dan cuenta en esa imagen, que es bien bonita, la mitad del cuerpo es de mujer y la mitad del cuerpo es de un hombre, de Shiva y la consorte Sakti, ¿sí? Entonces, mira, en los mitos, los opuestos pueden reconciliarse, ¿no? Y hay que interpretarlo, pues obviamente, como una simbología, ¿sí? Entonces, hay que encontrar cuál es la estructura lógica del mito. Entonces, mira, la semiótica ayuda a eso. ¿Por qué? Porque la semiótica tiene algo dentro de sus estrategias discursivas, ¿sí? O digamos, matriz de análisis, que llamamos, o claves de interpretación, ¿sí? Que se llama el cuadro semiótico. Y en el cuadro semiótico, bueno, eso nació de la literatura, ¿no? Nació de la literatura francesa, de unos estructuralistas que querían encontrar la lógica de la estructura literaria. Sí, la lógica, una lógica racional. Y el estructuralismo entonces construyó eso que llamamos la semiótica del texto, ¿sí? Del texto. Y construyó algo que se llama el cuadrado semiótico. Y el cuadrado semiótico muestra las polaridades, ¿sí? O sea, los opuestos que se dan en un relato narrativo cualquiera. Por ejemplo, que hay una dualidad entre el héroe y el antagonista del héroe, ¿no? Del protagonista. O sea, siempre hay un protagonista que cumple funciones de héroe y hay un antagonista que cumple funciones de antihéroe. Entonces, mira, ahí tenemos una oposición, ¿cierto? Pues bueno, en los mitos, ¿sí? Si uno analiza los mitos a través del cuadrado semiótico, uno se puede dar cuenta de que existen oposiciones binarias con significado y sentido. Entonces, al interpretar el mito desde esas matrices de interpretación como el cuadrado semiótico, uno puede entender la lógica del mito. Mira, y es una lógica racional que no tiene que ver con subjetividades, ¿no?
No es que yo me invente que el mito significa una cosa y el otro se invente que significa otra cosa. No, sino que dos sujetos independientes, haciendo un análisis de la lógica del mito, pueden llegar a conclusiones parecidas. Entonces, en ese sentido, Vida, el, la estructura mítica del pensamiento indígena tiene una lógica que, aunque no pasa por la lógica aristotélica, sí es una lógica racional y sí ha sido estudiada desde la antropología. ¿Sí? Entonces, mira, en ese sentido, sí, ningún saber es antirracional. O sea, todos los saberes del mundo, todos. La literatura también tiene su propia lógica interna. Por eso podemos decir que hay muchas mentiras y falacias, porque es que no cualquiera puede decir lo que se le venga en gana, ni siquiera de la literatura, ¿no? Si un crítico literario va a decir algo, digamos, de Don Quijote o la Divina Comedia, bueno, otro crítico literario le dice, no, señor, usted ni tiene criterios, ni sus criterios son válidos, ¿sí? Sí, vida, no sé qué piensas al Sí, respecto. no, está muy interesante, sí, gracias. Eh, pero bueno, entonces habría una diferencia de estas formas de racionalidad con las ideologías, ¿no? Al no considerarse estas formas de racionalidad de los indígenas como un asunto ideológico, entiendo entonces así, ¿está bien? Ah, sí, ok, gracias, sí. Entonces, volviendo al tema, sí. Claro, entonces mira, ideología en el sentido negativo es cualquier tipo de creencia que no tiene en cuenta ningún tipo de evidencia racional, ¿sí? Ya se llame racionalidad científica, racionalidad filosófica o de las ciencias sociales, o literaria o mítica, claro. Entonces mira, como los mitos indígenas sí tienen una estructura lógica interna, exactamente, por eso no son ideologías. Además porque mira, el mito, todo mito sí tiene como referente original algún tipo de realidad o empírica o social. O sea, todos los mitos de las religiones del mundo son una traducción simbólica o de una realidad cosmológica, o sea, empírica, ¿no? Del cosmos, o de una realidad social. Entonces, por ejemplo, mira, el mito de que Caín mató a Abel es una leyenda que hay que interpretar desde la simbología, ¿no? Y es un mito en el sentido de que es una construcción que da cuenta del origen de la violencia entre los humanos. O sea, el referente empírico al que está refiriéndose el mito de Caín y Abel es una realidad social, que es que los humanos nos matamos entre nosotros mismos, entre hermanos. Ah, bueno, esa es otra característica del mito. Mira, los mitos, como construcciones míticas, son referencias a un origen. O sea, todo mito explica un origen, el origen de algo. El origen del cosmos, cómo fue que nació el universo. O el origen de los dioses, por ejemplo, la teogonía de Siodo. O el origen de la familia humana. Bueno, ahí no se me ocurre un mito, bueno, sobre el origen de la familia humana, ¿no? El origen de la guerra. Entonces, por ejemplo, el origen de la guerra, el origen del asesinato entre los hermanos, está muy bien descrito en el relato del Génesis capítulo 4, de cuando Caín mata a Abel, ¿cierto? Entonces, sí, en ese sentido, mira, el concepto de ideología, en el sentido negativo, de que es una creencia ideologizante, es porque no tiene ningún tipo de fundamentación o argumentación racional, ¿sí? Y ahí es cuando algo se vuelve ideología, ¿sí? Cuando uno puede dar razón, ¿sí? Filosófica, científica, histórica, ¿sí? De lo que cree, entonces su creencia ya no es ideologizante, ¿sí? Ok, gracias, gracias. Ok, ok, sí. Bueno, sí, entonces por favor, me interrumpen apenas vaya hablando, que es más enriquecedor así. Bueno, entonces mira, en la primera charla vimos por qué el discurso de género es una ideología. Y la respuesta es sencilla, porque el discurso de género no tiene en cuenta la evidencia empírica científica. ¿Cuál evidencia?
Pues ya que nos muestra la biología de que hay una diferencia innata de nacimiento entre hombres y mujeres. Bueno, la segunda chakra trató sobre ese tema, ¿no? Las voces de la biología y el sexo biológico. Y también las diferencias entre hombres y mujeres se dan en estos 5 niveles, ¿no? A nivel de sexo genético, hormonal, gonádico, erógeno y el dimorfismo sexual. Entonces, no tener en cuenta que entre hombres y mujeres hay diferencias biológicas innatas, pues es un acto de deshonestidad intelectual, ¿no? Que no es correcto. Porque evidentemente las diferencias entre hombres y mujeres a nivel biológico, y eso significa a nivel no solamente genético, hormonal, gonádico, sino a nivel cerebral, ¿no? También, a nivel cognitivo, a nivel de la estructura emocional, del desarrollo lingüístico, del manejo espaciotemporal, bueno, es inmensa, ¿no? O sea, mira, nuestro dimorfismo sexual masculino y femenino no solamente es evidente en nuestras zonas erógenas, ¿sí? O en nuestras gónadas, es evidente en cada parte de la estructura humana, en los huesos. Sí, por ejemplo, la antropología forense puede identificar si un esqueleto es masculino o femenino. Y entonces, bueno, entonces eso fue lo que vimos en la segunda chakra. Y hace 8 días, en la tercera chakra, vimos qué es el comportamiento sexual. El comportamiento sexual sí es una construcción histórica, que sin embargo no significa que esté divorciada o separada o distanciada, ¿sí? Del sexo biológico, ¿no? El comportamiento sexual, que es la distinción de estos 3 tipos de comportamiento, ¿no? Que también hay que distinguir, porque mira que en algunos discursos de género pues no se distingue. A veces los discursos de género hablan de construir nuevas masculinidades y al hablar de las nuevas masculinidades confunden identidad de género con rol de género. Entonces, por ejemplo, dicen, ¿no? Que un nuevo tipo de construcción de la masculinidad, de la identidad masculina, ¿no? De lo que significa yo soy hombre. Es que el hombre cumpla funciones de crianza y se quede cuidando a los niños en el hogar. Pero mira, ahí están confundiendo identidad de género con rol de género. O sea, una cuestión, eso lo vimos hace 8 días, ¿no? Una cuestión es sentirme hombre y mujer, y otra cuestión es el papel o el rol o la función social que en mi cultura le ha asignado al género masculino y femenino. Entonces, mira, yo no estoy cambiando mi identidad masculina al cumplir o no cumplir funciones de crianza, ¿sí? Yo lo que estoy cambiando cuando asumo funciones del hogar, ¿sí? De amo de casa. Lo que estoy cambiando no es mi identidad masculina, sino el rol, el estereotipo de lo masculino, que es distinto. No es la identidad, es el estereotipo. Bueno, yo sé que son confusiones bobas, pero la idea es que seamos muy finos en el manejo de los términos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de las nuevas masculinidades, ¿sí? Que es una terminología de los discursos de género, ellos están confundiendo identidad de género con rol de género. O sea, no deberían hablar de las nuevas masculinidades, ¿sí? Deberían hablar de los nuevos estereotipos o los nuevos roles de ser masculino, pero no nuevas masculinidades, porque lo masculino significa sentirme hombre, ¿sí? Por eso les decía que, mira, el homosexualismo no es un problema de identidad de género. La mayoría de los homosexuales no tienen confusión de identidad de género, ¿no? Los homosexuales hombres, pues se sienten hombres. Y las homosexuales mujeres o lesbianas se sienten mujeres. Los problemas de identidad de género no es a nivel de la homosexualidad, porque la homosexualidad pertenece es al objeto del deseo sexual. ¿Sí? Los que manifiestan un problema de identidad de género son los transexuales, no los homosexuales, ¿sí? Si alguien quería interrumpir, no sé. Sí, yo el otro Sí, día mira. subí por la avenida 72 con novena y entonces hay una pancarta grande, grande y
Y entonces el rostro es de un hombre, las facciones físicas es grandísima, las facciones físicas son de hombre, la vestimenta es como de mujer y el título que dice es llámame por mi nombre, me llamo Laura. Entonces, ahora que tú traes a colación esto que vimos en la clase pasada, yo decía, uh, el rol sexual él es un hombre, pero seguramente su rol de género, la manera como él se comporta, cómo se viste, cómo seguramente se relaciona, el hecho de decir, por favor, llámame por mi nombre, soy Laura. Eso sería un ejemplo de rol de género, ¿cierto? A diferencia de su rol sexual. Sí, mira, si ves aquí en el documento, para que maticemos bien el término. Mira, rol sexual y rol de género es lo mismo, ¿sí? Entonces la diferencia es con identidad, ¿sí? Identidad sexual o identidad de género. Sí, entonces mira, si él se siente mujer, porque dice que me llamen por mi nombre y mi nombre es Laura, si él se siente mujer, es un problema de identidad sexual o de género. Y si él se viste como mujer, ¿sí? Entonces, en la vestimenta sí es una cuestión de rol, de género o rol sexual. Ah, ya, ya. Entonces, sí, exacto. En ese caso, según la pancarta, él tendría ambas asunciones. O sea, aunque tenga características de biotipo, ¿no? Rostro de hombre, como él quiere que lo llamen Laura, eso implica una confusión en la identidad de género. Pero como se está vistiendo de mujer, no solamente está vestido, sí, está vestido de mujer, no solamente es una cuestión de identidad de género, sino de rol de género también. Ok. Exacto. Sí. Y mira, pues mira, muchos travestis, muchos no tienen problema de identidad de género. O sea, hay muchos travestis que se sienten hombres, no es que se sientan mujeres, y cumplen funciones sexuales de hombre, o sea, tienen esposa. Por ejemplo, mira, el famoso, que era biólogo, profesor de la Universidad Javeriana, y ahora es el rector bueno, no sé si es el rector exactamente, o tiene un puesto muy alto en el externado, parece que está, que es la famosa Brigitte, Es el ¿sí? rector. Ah, es el rector. Entonces, ok, Sí, es el listo. rector. Ah, ok, el rector del externado. Entonces, mira, Brigitte, él tiene esposa, tiene hijos y cumple funciones sexuales masculinas. O sea, él no tiene un conflicto de disforia de género o identidad sexual o de género. La única, digamos, diversidad de él es el rol o el género, porque se viste de mujer, ¿cierto? Pero entonces no se puede confundir, mira, si él se sintiese mujer, sería identidad de género. Pero hasta que yo lo he escuchado, en las entrevistas que yo he escuchado, no muchas, como dos, yo no, según lo que yo lo he escuchado, él se siente hombre, no se siente mujer. Si él se sintiese mujer, sería disforia de género, ¿cierto? Si él quisiese convertirse biológicamente en mujer, sería transexualismo. Bueno, biológicamente, ya sabemos que es entre comillas, porque ni el sexo genético ni el sexo gonádico lo puedo cambiar totalmente. Solo puedo cambiar el sexo hormonal y el sexo lógino, ¿no? Ah, sí, mira, hace dos chakras, como que yo dije que el sexo gonádico podía cambiarse, y no. El sexo gonádico no se puede cambiar, porque son los ovarios y los testículos, ¿no? Eso no se puede cambiar. Solo se puede cambiar el sexo hormonal, que es mayor producción de testosterona o estrógeno, bueno. Y el sexo erógeno, que es el pene y la vagina. Sexo erógeno, que son los órganos sexuales de excitación externos, ¿no? Entonces, claro, yo me puedo poner pene o quitarme pene y reconstruirme una vagina. Pero el sexo gonádico, que tiene que ver con los ovarios, los testículos, el útero, eso sí no se puede cambiar, ¿no? Bueno, por ejemplo, mira, nuestra famosa Laisa, ¿te acuerdas de la novela eh, ¿cuál novela se me fue? A Sí, los, sí.
¿Cómo? Los ricos y los pobres, ¿cómo era que se llamaba? Los, los reyes, Los reyes. creo que los reyes. Eso, los reyes, eso. Eso, nuestra famosa novela de los reyes, la famosa Laisa. Laisa sí se siente mujer. O sea, Laisa tiene una asunción de identidad sexual femenina. Pero a Laisa también en las entrevistas que le han hecho, Laisa no quiere hacer el paso al transexualismo. Porque mira, aunque ella tiene senos, ¿cierto? Y tiene piernas y piel muy hermosas por los cambios hormonales, ella no ha querido quitarse el pene, ¿sí? Entonces el problema de ella tampoco podríamos decir que es un transexualismo puro, porque ella se siente mujer, pero quiere ser mujer con pene, ¿sí? El auténtico transexual, como yo les decía hace 8 días, ¿no? El auténtico transexual sí remite su identidad de género a su sexo biológico. Entonces, mira, como Laisa no remite su identidad de género femenino al sexo biológico, que es que las hembras no tienen pene, sino que a ella no le importa, ¿no? A Laisa no le importa. Entonces, no es un auténtico transexualismo tal cual, ¿sí? Es otro tipo de diversidad. De pronto, por eso es que ahí hablan ellos, los grupos de LGBTI, Q+, y etcétera. Ahí hablan de lo intersexual, bueno, y todas las diferencias que se han inventado. Entonces, mira, ¿qué vimos hace 8 días? Vimos que el comportamiento sexual, aunque no está determinado, ¿no? Y ahí por eso expliqué qué significa el término determinismo, para que usemos bien el término. Aunque el comportamiento sexual no está determinado por el sexo biológico, porque es una construcción histórica, social, individual, sin embargo, eso no significa que el comportamiento sexual, ¿sí? En sus 3 aspectos, de identidad de género, rol de género y objeto del deseo sexual, no significa que aunque no esté determinado por el sexo biológico, no pueda estar remitido al sexo biológico. Que uno lo remita o no al sexo biológico pertenece a la libertad humana. Por eso los homosexuales son libres de no remitir su objeto de deseo sexual al sexo biológico. Y los transexuales son libres de no remitir su identidad de género al sexo biológico. ¿Sí? No significa que yo no pueda hacerlo. Entonces, por eso hablamos del concepto de normalidad, para mostrar que lo normal, ¿no? En el sentido de lo estándar, de lo normalizado, es que el comportamiento sexual sí se remita al sexo biológico. ¿Sí? Bueno, y la pregunta que hizo William, creo que fue muy acertada, porque mira, como ustedes se van a encontrar conversando con la gente con esas objeciones, ¿no? Que llamamos contraargumentos, es muy importante, mira. William nos preguntaba que si acaso la mayoría puede definir la normalidad, porque según los objetores dicen que es una falacia ad populum, que es que el hecho de que la mayoría crea algo no significa que la mayoría tenga la razón. Entonces les expliqué, ¿no? Creo que les expliqué bien, yo después escuché mi respuesta y creo que sí expliqué suficientemente bien. Pero es sencillo. La idea es que a nivel de comportamiento biológico, no solo el comportamiento sexual, ¿no? Sino todo el comportamiento biológico a nivel, por ejemplo, de los promedios de estatura, los promedios de peso, ¿no? Los promedios de desarrollo de capacidades cognitivas. Todo lo que llamamos estándares, ¿sí? Correctivos, poblacionales. Sí, porque un médico dice que un niño está bajo de peso o bajo de estatura, ¿sí? O porque un psicólogo puede decir que algún niño a los 10 años o a los 5 años tiene un déficit cognitivo o un déficit lingüístico. Entonces, mira, todos los tipos de comportamiento biológico, ¿no? No solamente el comportamiento sexual. Entonces, el desarrollo lingüístico, el desarrollo cognitivo, la estatura, el peso. Se maneja, o sea, ese tipo de comportamientos se maneja con criterios de normalidad, de estándares poblacionales que tienen que ver con la mayoría, ¿sí? Con la curva de Gauss.
Por ejemplo, ¿cierto? Si decimos que una niña que a los 3 años habla media lengua, podríamos decir que tiene un déficit a nivel de desarrollo lingüístico. En cambio, un niño masculino que a los 5 años habla media lengua, no necesariamente tiene un déficit, ¿cierto? Porque las niñas a los 3 años tienen un desarrollo lingüístico casi completo, ¿cierto? Gramaticalmente y todo, ¿no? Y enriquece el vocabulario, que un niño no tiene. Entonces, si la niña tiene 4 años y no lo ha conseguido, pues diríamos que tiene un déficit. ¿Por qué tiene un déficit? O sea, ¿por qué no está bajo la norma estándar? Pues porque no cae bajo la curva poblacional, ¿cierto? Y lo mismo diríamos de un niño si a los 10 años no tiene una psicomotricidad adecuada, pero no de una niña que a los 10 años tenga una psicomotricidad torpe. Porque sabemos que a nivel de psicomotricidad, ¿cierto? De manejo de tiempo y espacio, del lóbulo frontal, los niños hombres tienen mayor desarrollo que las mujeres. Entonces, mira, así como se hacen estos estándares poblacionales, ¿cierto? A nivel del desarrollo biológico cognitivo, igualmente a nivel de desarrollo sexual, porque el comportamiento sexual es un comportamiento que pertenece a la especie, ¿sí? Es un comportamiento que pertenece a la etología del comportamiento humano. Y por lo tanto, los criterios que tenemos son criterios poblacionales, ¿no? Que son estadísticos. Por eso la respuesta que les di a William, ¿no? Hay que saber uno cómo utiliza las falacias en qué contexto. Venga, les pongo otro ejemplo. Mira, la falacia de autoridad, que esa falacia de que porque lo dice una autoridad, hay que creer, pues no siempre es falacia, ¿sí? Y también lo que hay que argumentar con los que creen que saben de filosofía, que son algunos que contraargumentan, y yo lo he escuchado en algunos filósofos, ¿no? Que no investigan. Mira, en algunos TikTok que he escuchado, lo he visto, y supuestamente lo dicen filósofos, pero no investigan bien. La falacia se vuelve argumento falaz, ¿sí? Cuando el argumento es utilizado en un contexto que no es adecuado. Porque, por ejemplo, el argumento de autoridad sí es un argumento adecuado en ciertos contextos. ¿En cuál contexto? En lo que llamamos los contextos de experticia. O sea, cuando usted está en un contexto en el que usted no conoce, usted tiene que remitirse al experto. Entonces, remitirse al argumento de autoridad es totalmente de acuerdo y no es una falacia. ¿Cuándo se vuelve falacia? Cuando usted argumenta a través de una autoridad, ¿no? Lo dijo el médico tal, lo dijo Einstein, lo dijo Newton. Cuando en el contexto discursivo, ese argumento de autoridad no sirve como argumento válido, sino que pasa como falacia. Entonces, mira, por eso las falacias, mira que hay una interpretación sencilla de la falacia. Falacia es una verdad que, falacia sí, falacia es una verdad, a ver, es una mentira que pasa por verdad. Pero ¿por qué es mentira que pasa por verdad? Porque la falacia sí es verdadera si se utilizase en el contexto discursivo adecuado. Solo como se está utilizando en un contexto inadecuado, es que se vuelve mentira. ¿Sí? Pero mira, ningún argumento falaz es mentira de por sí. O sea, una cosa es la mentira, otra es la falacia. Mentira es decir algo, por ejemplo, 1 más 1 es 5. La falacia tiene que tener algo de verdad. Lo malo es que se utiliza en un contexto discursivo o de enunciación equivocada. Bueno, ahí también está, por ejemplo, la falacia del uso del argumento, de los ejemplos, perdón. Los ejemplos se pueden usar legítimamente, ¿no? Y a veces el ejemplo no es usado legítimamente, o sea, es un uso falaz. Entonces, la falacia más que un contenido es un uso. Bueno, quería enfatizar esto para que ahí vayamos aprendiendo cositas. Entonces, mira, porque es que aquí el criterio de normalidad es muy importante, ¿sí? O sea, es muy importante porque decimos que algo es normal o no es normal, ¿sí? Por ejemplo, entonces, bueno, uno es el criterio poblacional, que es el criterio biológico, el criterio genético, ¿sí? Otro criterio
es el criterio de bienestar. Entonces, cuando algo se vuelve anormal, pues cuando va en contra del bienestar, ¿sí? Por ejemplo, el uso del cigarrillo, ¿no? El hábito de fumar cigarrillo. El hábito de fumar cigarrillo, y recuerden que aquí lo importante no es el nombre, sino el concepto, ¿no? Más allá de que usted le ponga nombre como enfermedad, vicio, pecado, delito, es el concepto, ¿no? Que a veces también la gente se embrolla en discusiones terminológicas y están hablando de lo mismo. Mira, el consumo de cigarrillo pertenece a un hábito malsano, ¿sí? Para la salud. Y si lo llamamos vicio, podríamos llamarlo entonces una patología, una disfunción comportamental. ¿Por qué? No porque lo haga la mayoría, ¿no? La mayoría supuestamente hoy en día ya no fuma, pero ¿por qué? Pues porque es dañino para la salud, ¿sí? Entonces, mira, pueden haber muchos argumentos que nos iluminen acerca de lo que podemos llamar normal o normalidad, ¿sí? Y de lo que podemos contraponer a la normalidad, que lo llamaríamos anormal, disfunción, patología, delito, pecado, inmadurez. Bueno, no importa el contexto discursivo en que estemos hablando, ¿no? El religioso, el jurídico, el psicológico, el biológico, bueno. Lo que importa es que estamos discerniendo entre alternativas diversas lo que debería ser y lo que no debería ser, ¿sí? Ya sea a nivel de salud, a nivel de ética, a nivel bueno, de convivencia social o lo que sea. Entonces, mira, el comportamiento sexual que no está determinado por el sexo biológico, sí debería, como un deber ser, ¿sí? Estar remitido al sexo biológico. Y no hacerlo es una apuesta de la libertad que, aunque obviamente es libre, ¿sí? Cae en el error, ¿sí? De lo disfuncional, ¿sí? O lo patológico, o lo anormal, o lo pecaminoso, o lo delictivo, o el concepto que queramos nombrar, ahí digo, o el término que queramos utilizar. Bueno, y por eso, mira, y por eso es que lo anormal no puede ser promovido. Por ejemplo, mira, puede ser respetado, pero no promovido. Usted puede respetar que alguien fume, tiene todo el derecho de fumar, pero lo que no tiene derecho es promover el uso del cigarrillo. Por eso hoy en día, ¿sí? Desde hace como 30 años, ¿cierto? Se exige a las tabaqueras, a los expendedores de cigarrillo, que digan explícitamente en su propaganda que el tabaco es nocivo para la salud, ¿cierto? De muchas maneras. Porque lo que no se puede hacer es apología de lo malo. Hay una frase del Islam que habla de eso, que es que no se puede hacer apología de la mentira, del mal. O sea, usted no puede hacer defensa de lo malo. Usted sí lo puede respetar como una acción de la libertad, pero no puede promoverlo. O sea, no podemos promover, no deberíamos. Bueno, otra cosa es que se haga, pues que bueno, porque los gobiernos se dejan comprar del lobby, ¿cierto? De las tabaqueras y las licoreras y eso. Otra cosa es que lo hagan. Pero no deberíamos permitir la promoción del consumo de alcohol, cigarrillos y otros, así como, por ejemplo, así como las leyes de la comida antichatarra o de las leyes contra el azúcar, ¿cierto? Y de las bebidas azucaradas, está tratando de imponer, ¿cierto? Impuestos más altos y de prohibir la venta de ciertos artículos, ¿cierto? Con azúcares, por ejemplo, en los colegios. En los colegios ya no se permite vender gaseosa, ¿cierto? Y eso podría tener su sentido desde la defensa de la salud. Otra cosa es que si un niño quiere llevar gaseosa al colegio, pues habría que permitirlo, porque esa es su libertad, ¿no? Si los papás le dan permiso de tomar gaseosa. Pues. Bueno, hay todas las cuestiones de los matices, ¿no? Que aquí estamos metidos en un conflicto social ciudadano muy grande, que es que no distinguimos entre la libertad individual
y lo que es incumbencia del Estado. Entonces, mira, aquí no estamos atacando para que entendamos bien. Aquí desde nuestra conceptualización teológica, no estamos atacando la libertad individual a nivel sexual que tienen todos los ciudadanos, de iniciarse sexualmente antes de la mayoría de edad, de hacer una acción homosexual o lo que sea. Lo que estamos aquí criticando, ¿sí? Es que el Estado, ¿sí? No puede legislar a favor de esos comportamientos. ¿Sí? Tampoco en contra, pero no a favor. Mira que la posición aquí de la teología es muy sabia, ¿no? Y ecuánime y salomónica, ¿no? No estamos diciendo que el Estado prohíba la homosexualidad. Lo que estamos diciendo es que el Estado no puede promover la homosexualidad, ¿sí? Y lo mismo decimos con las bebidas azucaradas, bueno, también. Y lo mismo con el cigarrillo también. O sea, una cosa es que el Estado no lo impida al individuo el ejercicio de sus libertades individuales. Y otra es que el Estado, muy diferente, ¿no? Promueva ciertas libertades individuales como modelos sociales. Creo que no debe hacer. ¿Sí? Bueno, esa es una cuestión de ciudadanía que todavía pues no lo hemos tratado. De pronto, mira, hay algunos textos de San Pablo, donde San Pablo muestra por qué está mal la homosexualidad. Y ahí es donde Caguilla entonces discutía esta cuestión de lo que le incumbe y lo que no le incumbe al Estado, ¿sí? Como legislador, ¿sí? El problema es que ya está legislando a favor de la diversidad sexual. Y al Estado no le incumbe legislar a favor de la diversidad sexual. Le incumbe respetarla, ¿sí? Pero no promoverla. Bueno, y llegamos al cuarto temita de esta noche. Sobre la identidad sexual o de género, ya en sí, ¿sí? Porque es nuestro tema más, digamos, relevante al respecto. O sea, mira, no vamos a hablar del rol de género, que son estereotipos o papeles socialmente asignados a los géneros. Ni vamos a hablar del objeto de deseo sexual, o sea, homosexualidad o heterosexualidad. Solo de la identidad de género, o sea, sentirme hombre o sentirme mujer. El sentirme hombre y sentirme mujer debería estar remitido al sexo biológico, porque ese es el sentido común, ¿sí? Y esa es la norma y el estándar. Hoy en día no está pasando eso. Entonces vamos a ver por qué el criterio de sentido común también es un argumento fuerte a favor de que la identidad de género o sexual esté remitida al sexo biológico, ¿sí? Ese es el tema de ahora. Bueno, disculpen esta recapitulación como tan larga, pero bueno, para los que no han escuchado las charlas anteriores, bueno. Entonces, mira, voy leyendo los párrafos y voy explicando lo que me parezca que necesite explicación. Dice, mira, consideramos entonces que perteneciente al campo del comportamiento sexual existe la subcategoría denominada identidad sexual o identidad de género, que se refiere a la autopercepción, ¿sí? Eso es verdad, o sea, cómo es que yo me percibo, que un individuo tiene de sí mismo como masculino o femenino, ¿sí? A eso se refiere, a la percepción que un individuo tenga de sí mismo como masculino o femenino. En todas las culturas del mundo, tal autopercepción se ha relacionado en forma directa con la pertenencia al sexo biológico. En todas. Entonces, miren, si ustedes vieron el videito que les envié al principio de este curso, ¿no? ¿Qué significa ser mujer? ¿O qué es una mujer? Me parece que es uno de los documentales más controvertidos, pero muy bien hechos, ¿no? Y entonces, entrevistando a esta tribu indígena, pues les parecía hasta chistosa la pregunta, ¿no? Porque mira, no hay que irse al África, usted pregúntele al sujeto de la calle, normal, ¿sí? Y va a ver que es en el sentido común, ¿sí? La autopercepción de lo masculino y femenino siempre ha estado vinculado al sexo biológico, de macho o hembra, porque es el sentido común, ¿sí? Y ya ahorita vamos a ver qué es el sentido común, para que nos demos cuenta
porque es el criterio adecuado, ¿no? Y no hacerlo, falta el sentido común, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, uno puede faltar al uso del sentido común, pues porque uno es libre, ¿no? Bueno, entonces sigamos de allá. Solo últimamente, con los discursos de género, se ha venido cuestionando tal relación entre sexo biológico e identidad de género, por lo que conviene analizar los referentes epistemológicos en que nacen tales discursos de género, y así entender cómo es posible que percepciones tan alejadas del sentido común, el sensus communis, tengan eco en espacios académicos. Resaltemos que solamente en dichos ambientes intelectuales es donde tal distanciamiento del sentido común ha resonado con fuerza. Pues al hablar con la gente común de la calle, observamos que en su gran mayoría no hay quien cuestione su identidad de género en relación con su sexo biológico. Entonces, mira, esta discusión de que la identidad de género no pasa por el sexo biológico, pertenece a la academia, no pertenece al vulgo. O sea, si ustedes hablan con la población, ¿sí? Con el colectivo, la gran mayoría sabe que obviamente uno nace con un sexo definido y es con el que uno se identifica como género. Y eso no tiene otra discusión. Esta discusión es una discusión que pertenece a la academia. Y obviamente no a toda la academia, ¿no? No pertenece ni a la biología, porque obviamente la biología sería la principal opositora de semejante argumento irracional. Pertenece es a las ciencias sociales, pertenece a la sociología, a la antropología, al trabajo social, a las ciencias políticas. Y en parte, pero no totalmente, a algún tipo de psicología mal ilustrada, ¿sí? O no ilustrada. Porque el discurso psicológico tiene muchos autores y muchos referentes a favor de la distinción de género, ¿sí? Y a favor de que la construcción de género se basa en el sexo biológico. Mira, el texto que les envié sobre sexualidad humana es escrito por una psicóloga, dos psicólogos, o una es psicóloga y la otra es médico. Bueno, ya no me acuerdo. Sé que una sí es psicóloga y el otro como que es médico, psicólogo. Bueno. Y si ustedes revisan el capítulo de identidad de género, van a ver la posición oficial de la psicología hasta el día de hoy, ¿no? La psicología asume que la identidad de género se remite al sexo biológico tal cual. Asume que hay construcciones de identidades de género distintas, pero lo asume como una disforia de género. O sea, no lo asume como un comportamiento normal. ¿Sí? Bueno, el concepto de disforia, obviamente lo construyó, creo que fue la psiquiatría la que lo construyó, ¿no? Y lo asume la psicología. Pero mira, no remitir la identidad de género al sexo biológico se asume como anormal, ¿sí? Disfunción. Y de ahí el concepto de disforia. El psicoanálisis tiene otro concepto aún más duro, digamos. Pero hay que entenderlo en el contexto lingüístico del psicoanálisis, ¿no? Que es que llama, por ejemplo, a la homosexualidad, ya no a la identidad de género, sino al objeto de deseo sexual homosexual, lo llama una perversión. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que la anorexia o la bulimia o la falta de sueño es una perversión. En el sentido de una distorsión del instinto o del impulso biológico natural. O sea, cuando usted distorsiona, ¿sí?, sus impulsos biológicos naturales, como el comer, el dormir o la sexualidad, usted en términos psicoanalíticos cae en un comportamiento pervertido. Entonces, en ese sentido, ¿no? No en el sentido moral. Entonces, en ese sentido, lo entienden no solamente Freud, sino los psicoanalistas de hoy en día. Mira, el texto clave es el seminario sexto de Lacan. Lacan es uno de los psicoanalistas más importantes post-freudianos, ¿no? Después de Freud. Y me veía el texto y mira, se puede entender, porque hay cosas de Lacan que a veces no se entiende, pero este, que es el seminario sexto,
los textos de Lacan están divididos en seminarios, ¿no? Si no me equivoco, son como 35 seminarios. Entre el seminario sexto, los pueden bajar de internet, ¿no? Están traducidos al español y todo. Habla sobre la homosexualidad como una perversión. Y Lacan defiende por qué hay que mantener tal conceptualización del comportamiento homosexual. Entonces, mira, sea que se llame perversión a la homosexualidad, o que se llame disforia de género al transexualismo, o a la no remisión de la identidad de género al sexo biológico, bueno, sea como se llame, ¿cierto? Lo que está aquí en juego es que desde el discurso psicológico no se reconoce como un comportamiento normal, adecuado, ¿sí? Ni mucho menos un modelo, ni la disforia de género, ni la homosexualidad y otras variantes de la diversidad de género, ¿sí? Para que seamos como honestos con los discursos académicos, ¿no? Pero sí hay un área de la academia que se llama las ciencias sociales, como la sociología, bueno, la antropología también a medias, yo se lo digo también como antropólogo. El trabajo social, sí, bueno. Donde nació este discurso de género y se afianzó, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el error sencillo en que cae. Mira, es un error epistemológico que ningún filósofo aceptaría. Por eso también aquí, en defensa del discurso de género, pues no encontramos a ningún filósofo tampoco, obviamente. Ningún filósofo tampoco se atrevería a, digamos, a ignorar las falacias argumentativas del discurso de género. Lo que está en juego es lo que llamamos el sensus communis. Pero vamos a ver qué dice. Entonces, mira, cabe aclarar que el sensus communis no es un simple término coloquial usado para justificar cualquier idea, sino que hace parte de los fundamentos de la discusión filosófica, pues es la primera y más inmediata estructura racional con la cual las personas se acercan al mundo. Bueno, ahí les cito un texto de un filósofo francés. Entonces, mira, ¿dónde está la confusión? Dice, mira, la confusión en que caen los discursos de género al negar la relación entre sexo biológico e identidad de género es muy sencilla. Pues, al asumir la identidad de género como un simple producto de la construcción histórica y cultural de los pueblos, entonces niegan su conexión natural con el sexo biológico, lo cual implica una dicotomía entre historia, biología o cultura y naturaleza que no es legítima. Entonces, mira, la confusión es sencilla, ¿no? Y como ya expliqué con ejemplos en las charlas anteriores, pues ahorita no lo vamos a profundizar, solamente renunciamos. La confusión es sencilla, mira, es pensar que porque como es una construcción social, el comportamiento sexual, ¿sí? El comportamiento. Entonces tal comportamiento no está en referencia o no se remite o no está influenciado o no tiene nada que ver con las condiciones biológicas de la especie. ¿Sí? Y por eso les puse el ejemplo en charlas anteriores de la alimentación o de las parejas swingers. Mira, el hecho de que haya un comportamiento con variantes históricas y culturales, ¿no? Como alimentarse o como tener pareja, güey, no significa que ese comportamiento no tenga unas condiciones básicas biológicas que viabilicen tal construcción social de ese comportamiento, ¿cierto? Entonces, les recuerdo las condiciones básicas de la sexualidad, ¿no? Que viabiliza cualquier tipo de construcción histórica. Primero, pues es una condición de satisfacción sexual, ¿cierto? Entonces, bueno, la opción homosexual también satisface esa necesidad. Y la opción transexual también. Pero no satisface la segunda no la satisface. Que es el apareamiento sexual entre los humanos, no solamente se debe a deseos de satisfacción corporal, del orgasmo, sino a propósitos reproductivos, ¿cierto? Al potencial de fecundidad. Entonces, evidentemente, la unión homosexual, pues no satisface el propósito de fecundidad, ¿no? Bueno. Y el transexualismo tampoco,
Porque si usted no cumple la función biológica normal, pues no estaría satisfaciendo las condiciones básicas de la fecundidad, ¿cierto? Entonces, mira, así deberíamos definir las condiciones biológicas básicas que viabilizan algún tipo de comportamiento social o cultural, ¿cierto? Y cuando ese tipo de comportamiento social y cultural no tiene las condiciones básicas biológicas, pues no es viable, ¿no? Así de sencillo. Bueno, entonces aquí comienzo a explicar la cuestión. Como ya lo expliqué mucho, por eso digo que no voy a explicarlo tan a fondo, porque quiero explicarlo del sentido común, ¿sí? Más a fondo. Eso sí no lo hemos explicado. Solo que ven, bueno, lo dejo para el final. Sigamos leyendo aquí lo que dice mi comentario sobre la identidad sexual o de género. Dice, mira, nadie niega que las categorías conceptuales mencionadas arriba y ubicadas como comportamiento sexual, es decir, las cuestiones de identidad de género, rol de género y el objeto de deseo sexual, sean construcciones históricas de la sociedad, ¿sí? Cultura o individuo. Por eso se ubican por fuera del concepto de sexo biológico. Pero el hecho de que algo sea históricamente construido no implica necesariamente que no se relacione con variables o factores naturales o biológicos. Es más, la referencia a condiciones biológicas de la especie sirve como dato de fundamentación de tal construcción histórica. Entonces les puse el ejemplo antes, en la charla antepasada, como que fue, de las parejas swingers. Mira, como las parejas swingers no responden, ¿sí?, a las condiciones biológicas del apareamiento sexual de la especie Homo sapiens, ¿sí? Entonces no es una construcción histórica viable a futuro, ¿sí? En cambio, como la familia heterosexual, ¿sí?, sí responde a esas condiciones antropológicas de la especie. Entonces, tal referencia a esas condiciones antropológicas de la especie es un dato a favor de la fundamentación de la familia heterosexual, ¿sí?, de la pareja heterosexual que puede tener un potencial de fecundidad. Mira, lo del potencial de fecundidad es muy importante, ¿no? Y esa es una discusión que el gobierno debería entender. El gobierno garantiza, ¿sí?, lo que ya les expliqué como en la segunda charla. El gobierno o el Estado, ¿sí?, garantiza la constitución de la figura jurídica, ¿cierto?, de la pareja, es por su potencial reproductivo. O sea, es porque la pareja heterosexual se le asigna la custodia de los niños, ¿cierto?, de los ciudadanos, porque el gobierno construye sobre esa figura de pareja sentimental una figura jurídica con derechos que protege el Estado. No es que al gobierno le interese el vínculo afectivo, es que le interesa las implicaciones de fecundidad de tal vínculo afectivo. ¿Sí? ¿Se me va a entender? Mira, al gobierno no le interesa que usted se enamore o no se enamore, ¿no? Es más, mira, puede que una pareja casada, ¿sí?, esté peleando y ya no tengan sexo. Pues al gobierno no le interesa eso, ¿cierto? Lo que pasa es que dentro de esa figura jurídica que se llama el matrimonio, como existe, ¿cierto?, el potencial de fecundidad y que ustedes sean responsables de unos niños, es que el gobierno interviene para constituir esa figura de pareja afectiva como una figura jurídica protegida por el Estado. Porque si no, de lo contrario, el gobierno tendría que intervenir con derechos a cualquier tipo de convivencia, pero no lo hace, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si usted vive y comparte apartamentos con un amigo, ¿cierto? Mira, ¿cuántas amigas viven juntas? ¿Y acaso usted tiene derechos de herencia porque vivió 10 años con su amiga? No, ¿cierto? O sea, al Estado no le interesa simplemente la convivencia bajo el mismo techo o el vínculo afectivo que usted tenga con el que está conviviendo bajo el mismo techo. Al Estado lo que le interesa, y por lo cual ha desarrollado leyes, y se inventó la figura que se llama matrimonio, es porque en esa figura, ¿sí?, hay unos custodios
de unos futuros niños, potencialmente. Claro, usted me dirá, bueno, y si yo tengo pareja pero no tengo hijos, sin embargo el Estado me protege. Claro, pero es porque el Estado asume que su constitución de pareja tiene la potencialidad de volverse custodios de los niños. Si el Estado asumiera que todas las parejas que se casan no van a tener niños, entonces cambiaría la figura jurídica en cuestión. ¿Sí? Mira, el Estado no está protegiendo la convivencia y amistad de usted con otro sujeto. ¿Sí me debe entender? Mira, si el criterio fuera defender la convivencia y vínculo afectivo con otro sujeto, pues los sujetos amigos que viven bajo el mismo apartamento hace 10 años, o 15 o 20, y algunos de los dos muere, pues tendría derechos de herencia, pero no tienes derechos de herencia. ¿Sí? ¿Se me da cuenta cómo fue que nació la cuestión? Mira, que existan parejas que no tengan descendencia, que no sean fecundas, eso pertenece a lo que en cualquier legislación se acepta, eso es obvio. Que existe una excepción a la norma, pero es que el Estado no legisla conforme a la excepción. El Estado tiene que legislar es conforme a la norma. ¿Sí? Y entonces la norma de la figura jurídica que llamamos matrimonio es la familia. Que estas parejas, ¿sí? Por distintas circunstancias, ¿no? Hayan decidido no tener descendencia, pues claro, eso pertenece a la excepción. Pero el Estado está legislando es porque asume el potencial de fecundidad y el papel de padres y la construcción de familia que esa institución matrimonial representa. ¿Sí? Pero yo A ver, sí, escucho, hace como 15 días en el noticiero escuché así de manera muy rápida que la Corte dictaminó que ya ya no es causal de separación o de divorcio el no asumir los compromisos de sexualidad, ¿no? En la pareja. Ah, interesante. Eso sí no lo sabía. Sí, lo sacaron en Caracol, yo lo escuché, pero no dijeron nada, simplemente lo denunciaron y no más. Claro, pero mira, es bien interesante y muestra que, claro, muestra que ya se están dando cuenta de las inconsistencias en que están cayendo. Entonces, mira, lo que acabas de decir es una confirmación de que dándose cuenta de la inconsistencia, tienen que entonces evitar la inconsistencia. Claro, porque es que, mira, las leyes hicieron, mira, todo el problema, digamos que radica aquí, todo el fundamento del problema. Es que como las leyes son cambiantes de acuerdo a la realidad, ¿no? Entonces, como esta realidad no la estábamos viviendo hasta los años 70, 80, y las leyes a favor de la familia se hicieron en otro contexto histórico, el problema es que, claro, como todas estas realidades de las parejas homosexuales, ¿no? Ha llevado a que tengamos una realidad distinta, que es esa, y pues por eso están siendo consecuentes. Tenemos parejas, que aunque son parejas de amantes, digamos, ¿no? Parejas afectivas o sexuales, bueno, sin embargo no son parejas digamos, fecundamente activas, ¿cierto? Porque no tienen hijos, o como son parejas homosexuales, pues no tienen, bueno, hijos, obviamente. Entonces, mira lo que se están dando cuenta. Se están dando cuenta que el concepto de familia, claro, les está cambiando. Pero lo que no se dan cuenta es que no pueden cambiar el concepto de familia quitando a la descendencia. O sea, lo que tienen que hacer es construir algún otro tipo de figura jurídica que no sea el matrimonio, que se llame distinto, que solamente entonces proteja derechos de pareja y no derechos de familia. ¿Sí? Y lo que acabas de decir entonces pondría en pleito, digamos, a las parejas entonces que son simplemente amigos. Porque mira, si yo vivo con un amigo 20 años y el amigo muere y yo quiero heredar su herencia, ¿cierto? O su pensión. Entonces, si ya no tengo en cuenta que ni siquiera éramos parejas sexuales, ni siquiera, o sea, mira, ni somos parejas de fecundidad, que es lo más obvio y evidente.
Y si ahora ni siquiera tenemos que ser parejas sexuales, ¿sí? Entonces el Estado se pone en un complique. Mira, por eso es que uno dice, mira, los legisladores están, no sé cómo se da la palabra, pero están asumiendo un poco de defensas irracionales. O sea, mira, lo que tú dices que acaban de hacer, obviamente pertenece a algún tipo de evidencia empírica a las que ellos quieren ser congruentes, pero están cayendo en un, es que no sé cómo se llamaría en el derecho, están cayendo en un dilema, ¿sí? En un contrasentido, en una dificultad administrativa inmensa. Porque mira, lo que primero, o sea, el primer derecho, digamos, natural, por el cual el Estado tiene que cobijar nuestro vínculo matrimonial, es porque somos papás, porque hay fecundidad, ¿sí? Hay familia. El segundo, porque tendríamos algún tipo de vínculo sexual. Pero vínculo sexual, porque el vínculo sexual remite a la fecundidad. Ahora bien, si no hay ni siquiera necesidad de un vínculo sexual, entonces imagínate todas las dilemas jurídicos en que van a caer, porque yo con mi amigo de 20 años, que éramos amigos, ¿no? Heterosexuales, y yo traía mi pieza a mis viejas y él traía su pieza a sus viejas. Pero como convivimos 20 años bajo el mismo apartamento, entonces yo voy a poder contraponer algún tipo de exigencia en herencia o en pensión. Sí, por eso les digo, mira, estamos ante unos legisladores que caen en una ignorancia total de lo que llamamos el espíritu de la ley. Mira dónde está la confusión conceptual de ellos. Están olvidando el espíritu de la norma. O sea, la norma tenía un espíritu y el espíritu de la norma era la protección de la familia. ¿Sí? Pero cuando Sí, pues, no sé si no decía algo. imaginaba la persona, yo me imaginaba a las personas que se querían separar y poniendo como argumento, no, es que mi esposo ya no cumple con sus funciones de esposo, o sea, no tenemos vida sexual o viceversa, ¿no? Imaginaba que se puede hacer un argumento muy fuerte para justificar que, claro, que se avalaba la separación o el divorcio. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que blinda la ley? Claro, no, y tienes toda la razón. Seguramente ante ese hecho fue que ellos legislaron. Mira donde yo creo que está la confusión de ellos. Yo creo que la confusión está en lo que llamamos la democratización de la sociedad. Mira, nosotros actualmente estamos, digamos, animados, impregnados de una conciencia de justicia social, de equidad y de democratización que por estar mal entendida, entonces nos está confundiendo en otros ámbitos de la vida. Como pensar que una familia puede tomar decisiones demócratas o que un colegio o una institución educativa como una universidad es un ámbito de la democracia. Mira que no lo es. Ni lo es el equipo de fútbol, ni lo es la empresa privada. Y ni lo son las universidades ni las iglesias. Pero todos estos discursos de democracia, equidad, justicia, nos están impregnando en contextos donde no son adecuadamente asumidos. Entonces, claro, ya me imagino que están respondiendo a algún tipo de realidad fáctica, ¿sí? Y están diciendo que no, porque si obviamente yo viví con mi pareja 10 años, ¿no? Así tuviésemos conflictos matrimoniales de mucha especie, pues tal vez la separación de cuerpos, así es como se llama, ¿no? Jurídicamente. La separación de cuerpos no debería ser motivo para que yo no me reconozcan mis derechos de convivencia. Pero mira que están cayendo en un grave error, ¿sí? Porque desean ser muy justos. Obviamente es porque desean ser muy congruentes, ¿no? Con el espíritu de esta época, que es la democracia liberal. Pero por desear de ser tan justos y por no ilustrarse un poquito más con teorías profundas, ¿no? De filosofía del derecho, yo creo, y de psicología y demás. Eso que acaba de hacer la Corte no tiene, digamos, argumentación racional válida. Puede que tenga algún tipo de justificación, digamos, en la práctica, ¿sí? Algún tipo de justificación fáctica, casuística, ¿sí? Pero no tiene una fundamentación profunda. ¿Por qué? Porque es que precisamente es porque compartimos cuerpos, ¿cierto? Con potencial reproductivo, que es donde estaba el espíritu de la norma,
que a mí se me garantizaba esos derechos. Por eso precisamente la separación de cuerpos, después de 2 años, ¿no? Sí debería seguir siendo un requisito, un motivo de separación. O sea, si yo puedo confirmar que con mi pareja, ¿cierto? Matrimonial, hace 2 años no tenemos vínculo sexual, o sea, hay separación de cuerpos. Eso debería ser de argumento suficiente para demostrar, ¿cierto? La disolubilidad del matrimonio. Entonces, decir a la Corte que ya la separación de cuerpos no es un motivo de separación, creo que eso podría ponerse en duda y en crítica, ¿sí? Porque está olvidando el espíritu de la norma y porque pone entonces al Estado a defender derechos que no le incumben, que sería el derecho de convivencia. Porque mira, si ya no están defendiendo el derecho de fecundidad, ni el derecho de sexual, ¿cierto? ¿Qué están defendiendo? ¿El derecho de convivencia? Entonces yo convivo con un amigo de 10 años y me hago acreedor a su herencia. ¿Te das cuenta de todos los dilemas en que se están poniendo? ¿Y por qué se ponen en esos dilemas? Pues porque allá hay gente que no son ilustrados de verdad, o sea, de verdad que no deben tener algún tipo de especialización en leyes, en teoría de la justicia, o sea, yo no sé en qué. Seguramente allá hay gente que fueron puestas por políticos y por componentes políticas y no por méritos intelectuales. Porque es que el Estado no se puede poner a responder por los derechos de convivencia simplemente. Porque si no el Estado no aguantaría, ¿sí? Mira, el espíritu de la norma nació fue conforme a la familia heterosexual con progenie. Por eso el Estado no puede decir que la familia homosexual es una familia, porque esa figura jurídica no le pertenece a los que no tienen potencial de fecundidad, ¿sí? Como no le pertenece a los amigos, y esto no es una discusión moral, tampoco le pertenece a los amigos que no tienen encuentros sexuales, ¿sí? O que no comparten cuerpos. Bueno, bien, muy interesante todo esto, ¿verdad que muy llamativo? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces mira, como ya expliqué, mira, los párrafos que siguen, pongo 2 ejemplos, que es el lenguaje y la escuela, para mostrar que aunque sean instituciones históricamente construidas, no por eso significa que no tenga que estar en referencia a las condiciones biológicas de la especie. Entonces ahí lo pueden ver en el documento. Mira, el hecho, porque mira, ¿cuál es el criterio de los discursos de género? Que como la identidad de género es una construcción histórica, entonces no tiene nada que ver con la condición biológica. Eso es una falacia argumentativa. Porque el hecho de que algo sea una construcción histórica, como la escuela o el idioma, que es una construcción histórica, ¿no? No significa que tanto la escuela como el idioma, el lenguaje, no esté remitido, ¿sí?, a una condición biológica de la especie. ¿Cuál es la condición biológica de la especie que permite que la escuela tenga viabilidad? Y sin esa condición, pues la escuela no se da, ¿sí? Pues simplemente el hecho de que somos homo sapiens, ¿no? Que tenemos lóbulo frontal, capacidad cognitiva. Si fuésemos micos o aves, pues no podríamos hacer escuela, ¿no? Así de sencillo. Y el lenguaje. Pues mira, si fuésemos ballenas, ¿sí? A poner ejemplos de mamíferos inteligentes, ¿no? O simios, o delfines. Son muy inteligentes, ¿sí? Pero como no tienen las condiciones biológicas adecuadas para el lenguaje sonoro, ¿cierto? Pues, por ese sencillo argumento, pues no pueden desarrollar el lenguaje. Así tengan facultades cognitivas superiores, como las ballenas, los delfines y los simios, pero no tienen todas las condiciones adecuadas para un lenguaje verbal tal como el que conocemos en la especie humana. Y sin embargo, un niño no nace condicionado por un lenguaje, ¿cierto? Un niño puede aprender cualquier idioma del mundo, pero aunque no nazca condicionado, ¿cierto? Sí nace con una condición básica que le permite el aprendizaje de cierto lenguaje. Entonces, mira, el argumento de que como algo es una construcción social, ¿sí?, y no está determinado por la condición biológica,
entonces no tiene nada que ver con la condición biológica, es un argumento falso. Sí, porque repito una y mil veces, aunque un comportamiento humano sea una construcción social que no esté determinado por la biología, no significa que no esté en referencia o que no esté influenciado o que no se remita, ¿sí? O que no tenga necesidad de condiciones biológicas innatas para que se dé tal comportamiento. O sea, el comportamiento se da porque tiene y parte de esas condiciones biológicas innatas. ¿Sí? Entonces, mira, la identidad de género masculino y femenino se da porque nace, ¿sí? De la condición biológica de la especie. La unión heterosexual se da y se opta porque tiene como condición básica, ¿sí? La condición biológica de la especie. Y además porque tiene un potencial de fecundidad, ¿no? Y demás. Bueno, les explico en 10 minuticos. Son las 8:08. Qué pena me demoro. Bueno, les explico sencillito lo que es el census communis. En 10 minutos, ¿sí? No, o menos. O sea, hasta las 8:15 o máximo 8:20. ¿Sí? Mira, es sencillito. Mira, yo sé primero que todos ustedes han escuchado muchas, digamos, hasta chistes, ¿no? Con respecto al sentido común. Porque es que hoy en día utilizamos los términos fuera del ámbito discursivo al que le pertenece. Por ejemplo, en psicoanálisis, escuchamos muchas palabras que no, o conceptos que no corresponden a lo que enseña el psicoanálisis, ¿sí? Sino que se volvió del lenguaje vulgar, entonces la gente lo utiliza sin el sentido semántico que le pertenece. Por ejemplo, mira, decimos que los sacerdotes y las monjas son unos reprimidos sexualmente. Y ese es un uso equivocado del concepto de represión que utiliza el psicoanálisis. Porque la represión, según el psicoanálisis, es un acto del inconsciente, ¿sí? Del inconsciente. En cambio, los sacerdotes y monjas que han hecho el voto del celibato han hecho un acto consciente de renuncia consciente de su sexualidad. Entonces, mira, ningún acto consciente puede llamarse represión, ¿sí? Porque la represión implica un acto inconsciente. Entonces, cuando un sacerdote y una monja hacen el voto de pobreza, castidad y obediencia, están haciendo una renuncia consciente a la sexualidad. Bueno, ese es un ejemplo de que utilizamos las palabras en forma impropia, ¿sí? Y igual pasa con el sentido común, ¿no? La gente no le hace caso y hace chistes y dice que eso, bueno. Les voy a mostrar cuál es la semántica del concepto para que nos demos cuenta que el sentido común es el que fundamenta cualquier tipo de saber, ¿no? Ya sea científico, filosófico. Mira, ningún saber científico, filosófico puede ir en contra del sentido común. Y el sentido común pertenece no al experto, al académico, sino a la gente, ¿sí? Al pueblo, al vulgo, a todos nosotros. A los niños hasta, o sea, antes de los 10 años ya tienen uso del sentido común. ¿Sí? Que es lo que llamamos el uso de la razón y eso. O sea, yo no necesito ni siquiera ir al bachillerato para tener sentido común, ¿sí? O sea, un uso correcto de la razón. Entonces, bueno, ¿qué es el sensus communis? Mira, bueno, sentido común en latín se dice el sensus communis, que es el sentido, ¿sí? Que pertenece a toda la especie humana. Por eso se dice communis, ¿sí? O sea, mira, todos los humanos, simplemente por ser humanos, tenemos ciertas facultades universales, ¿sí? Que no pertenecen a la cultura ni a la historia, sino que hayamos nacido hace 2000 años o hayamos nacido en otro contexto histórico, ¿sí? Todos los humanos tenemos el sentido, el uso de la razón. Y el uso de la razón pertenece a toda la especie humana, ¿sí? No necesita ni siquiera escolarizarse, ¿sí? O sea, ni siquiera necesito ser alfabeta, ir a la escuela y aprender lectoescritura, y yo ya por nacimiento, ¿sí? Nazco con el uso de la racionalidad, ¿sí?
o la racionalidad. Entonces, ¿qué es el sentido común? El sentido común es ese uso de la razón, ¿sí? El uso racional de mi mente, que me permite darme cuenta de lo evidente, lo obvio y lo dado, sin necesidad de ningún otro tipo de evidencia, digamos, experta o experticia. ¿Sí? Así de sencillo. Y si no tuviésemos eso, pues la especie humana no hubiese evolucionado porque las condiciones del medio ambiente la hubiesen extinguido. O sea, el sentido común es el que nos permite sobrevivir con el medio ambiente, ¿sí? Convivir con el prójimo. Es el que nos permite la vida, ¿sí? Nos permite defendernos ante el peligro, ante el riesgo, ¿sí? Y bueno, entonces, ese sentido común, que es el uso de la razón, del uso de razón, ¿sí? Eso que llama la Iglesia el uso de razón, que según la Iglesia Católica se daba a los 7 años. Y según Piaget, pues se da desde los 6 hasta los 10 años. O sea, un niño a los 6 años ya tiene el uso de la razón. O puede que sea a los 7 o máximo a los 10. Pero más que todo a los 6 o 7 ya se da, ¿sí? Mira, es ese tipo de racionalidad, ¿sí? Que nos permite ponernos de acuerdo y conversar y tomar decisiones y etcétera, etcétera, y etcétera. Pues bien, ese uso del sentido común, ¿sí? Ha sido estudiado por la filosofía y se han dado cuenta que a través del uso del sentido común nosotros identificamos las siguientes verdades. Verdades que no me tienen que ser enseñadas en la escuela, sino que yo ya las tengo de por sí. Mira, es como la identificación de los colores. Mira, los colores, usted ya los identifica, ¿no? A usted le enseñan a nombrar los colores, ¿cierto? A denominarlos con una palabra, un término. Pero a usted nadie le enseña a discriminar la diferencia entre el azul, el verde, el rojo y el amarillo. Usted por nacimiento ya nace con una cualidad perceptiva, visual, discriminativa de los distintos colores, ¿cierto? Usted después les pone nombre, eso es otra cosa. Así como a usted no le enseñan, ¿sí?, a distinguir entre el amarillo, el azul, el rojo y el verde, porque es algo con lo que usted ya nace. Las siguientes verdades a usted tampoco se las enseña, porque usted ya nace con ellas. Por eso decimos que uno nace con un conocimiento a priori. Son a priori, o sea, innatas de la especie. Las siguientes que le voy a nombrar, que pertenecen a la racionalidad, o sea, verdades cognitivas, pues también son a priori, ¿sí? No necesito que nadie me las enseñe, ni la escuela. Son sencillas. Entonces, mira, en 5 minuticos se las digo, 1 minutico para cada uno. Primero que todo, usted nace y crece sabiendo, antes de los 7 años, que existe lo que llamamos en filosofía el concepto de identidad y el concepto de no contradicción. O sea, el uno remite al otro. O sea, mira, usted nace con una racionalidad que le permite distinguir que algo es igual a algo y que algo es distinto a otra cosa. O sea, usted sabe que 2 mesas son mesas, aunque sean un poco distintas, ¿no? La una puede que tenga 4 patas, la otra tenga 3 patas. Y sabe que 2 sillas son 2 sillas, aunque la una tenga espaldar, digamos, y la otra sea butaca que no tenga espaldar. Pero el niño, mira lo que hace el niño desde chiquitico, eso lo estudió Piaget. El niño categoriza, ¿sí? Y categoriza las cosas que son similares de las que son diferentes. O sea que el niño tiene un concepto a priori de lo que llamamos en filosofía identidad y no contradicción. Porque desde su más temprana infancia, el niño categoriza objetos, ¿sí?, que son similares de otros que son diferentes. Y no es porque la escuela le enseñó, o sea, no es porque el niño estuvo en el jardín o la mamá se sentó y le dijo, mira, esto es igual a esto y esto es distinto a esto, no. Al niño nadie le enseñó
el principio de identidad y no contradicción. El niño, por sí mismo, ¿sí?, desarrolla la facultad discriminadora entre lo semejante y lo diferente. Y esa facultad discriminadora es tan grande que puede discriminar entre diferencias esenciales y diferencias no esenciales. O sea, el niño sabe que las dos mesas son mesas, aunque sean un poquito distintas, ¿sí? O el butaco y la silla, que ambas son para sentarse, aunque sean distintas. Y no es porque le enseñaron. Y ahí llegamos a la tercera categoría, que el niño ya sabe por sentido común, que es un objeto, o sea, que es de la naturaleza del ser, dicen en psicología. El niño sabe que una mesa es la misma mesa, aunque esté más viejita, ¿sí? Sabe que es la misma mesa que conoció hace una semana. Mira, si los sujetos humanos no distinguiésemos lo que es de la naturaleza del ser, ¿no? Así se dice en filosofía. O sea, nosotros distinguimos entre lo que es esencial y lo que es accidental. Mira que esto es grandioso. Esto es pura psicología infantil y es pura Aristóteles a la misma vez. La categoría filosófica que llamamos esencia y accidente, el niño ya la tiene por naturaleza a priori inscrita en su mente, porque el niño sabe lo que pertenece a la esencia del objeto y lo que es simplemente un accidente del objeto. Entonces les pongo el ejemplo. El niño sabe que el papá es el papá, se afeite la barba o se quite la barba. No es que cuando el papá se quita la barba o la mamá se cambia de vestido, ¿sí? O la mesa se rompe una pata, el niño piensa en su cabeza que se le cambió la esencia al objeto. O sea, este ya no es mi papá, ni esta es mi mamá, ni esta es la misma mesa. Mira, si no tuviésemos esas categorías sí la tienen los animales. O sea, los animales no pueden distinguir la esencia muchas veces de los accidentes, ¿sí? Un animal, si ve dos cosas con algún tipo de diferencia, puede interpretar que son dos cosas distintas, ¿sí? O sea, no puede darse cuenta cuál es la esencia del objeto y distinguirla de sus accidentes, ¿sí? Sino que como se le manifiesta con diferencias con respecto a cómo se me manifestó hace una semana, entonces el animal puede pensar que está ante un objeto nuevo, ¿sí? En cambio, un niño no. Un niño sabe que es que simplemente hubo un cambio en los accidentes, pero no en la esencia. O sea, me puede distinguir lo transitorio de lo permanente. Puede darse cuenta que esa mesa, ¿sí?, que está más vieja o está en otro sitio, por ejemplo, en otro sitio, está localizada en otro lugar, o que tiene algún cambio significativo. Sabe que es la misma mesa, que no es otra mesa distinta, y sabe cuando traen una mesa distinta. El animal no lo sabe, mira. Al animal usted le cambia la mesa de sitio y el animal no sabe que simplemente cambió la mesa de sitio. El animal interpreta que está ante un estímulo nuevo, totalmente nuevo. Bueno, y eso nos lleva a otras cositas. Mira que es que esto es muy profundo. Bueno, le dediqué muy poquito tiempo, pues como esto tiene que ver más con filosofía que con sexualidad. Bueno. Pero para que entiendan que el sentido común es un uso racional de la mente adecuada para muchas decisiones humanas. Nos lleva a otra cosita que el niño nace. Mira, el niño sabe la razón del ser. O sea, mira, no solamente sabe la naturaleza del ser, ¿no?, que lo que es, en esencia, se distingue de los accidentes. También sabe que las cosas que son tienen una razón de ser. Y por eso los niños desde los 3 años se la pasan preguntando a los adultos por qué. Eso lo estudió también Piaget. El porqué de los niños es porque los niños saben que los seres tienen una razón de ser. O sea, mira lo que los niños saben. Los niños saben que las cosas no salen de la nada. Los niños saben que existe una causalidad y saben que existe una finalidad. Porque los niños saben que la razón de una cosa es porque tiene una causa antecedente y tiene una finalidad consecuente. Mira lo increíble. Y esto lo sabe el niño de 7 años antes de que estudie filosofía a los 20.
Lo que pasa es que lo conceptualiza, lo sistematiza, pues de una forma distinta como lo hace el filósofo, obviamente, pero lo sabe. Cuando el niño pregunta por qué llovió, el niño está preguntando dos porqués. El porqué causal y el porqué de finalidad, ¿sí? Teleológico. Y usted le dice al niño, llovió porque las nubes se chocaron. Y al niño no le satisface esa explicación. Cuando usted dice llovió para que haya agua en el campo y los árboles crezcan, el niño ya se siente satisfecho. Porque el niño sabe que las cosas tienen una finalidad. También sabe que tienen una causalidad antecedente también. Por eso en todos los porqués de los niños hay un porqué de causa eficiente y un porqué de causa final. Entonces, mira, los niños tienen a priori el concepto de causa eficiente y causa final. O sea, de causalidad anterior y de finalidad posterior. Eso lo tienen. ¿Sí? Y así, bueno, y entonces los niños saben que de la nada no viene nada, ¿sí? Que todo tiene que venir por alguna razón de ser. ¿De dónde nacen los niños? Dicen ellos. ¿De dónde viene la cigüeña? Usted le sigue diciendo, ¿y de dónde vino Dios? O sea, los niños siempre buscan la causa de lo que existe. Ese principio de causalidad es inherente a la racionalidad humana. Pertenece al sentido común. ¿Sí? Bueno, mira, ya les dije tres cositas muy importantes. El sentido común nos permite desde niños, desde los 7 años, saber la diferencia entre lo semejante y lo distinto. El sentido común nos permite desde chiquiticos distinguir entre esencias y accidentes. Y el sentido común nos permite de chiquiticos conocer que hay causas que anteceden, que se llaman causas eficientes, y hay propósitos finales de las cosas que se llaman causas finales. ¿Sí? Y así, bueno, eso se ha estudiado más. Ahorita no digo todos los demás atributos. Entonces, mira, el sentido común nos permite, sin que seamos alfabetos de escuela, ¿sí? Ni vayamos a la universidad, ni estudiemos filosofía. El sentido común le permite a cualquier campesino, ¿sí? A cualquier niño de 10 años, le permite conversar y discutir de temas, ¿sí? Muy necesarios y profundos para construir una sociedad, ¿sí? Temas que tienen que ver con el deber ser, ¿sí? Con la justicia, por ejemplo. Temas que tienen que ver con los propósitos y la finalidad de las cosas. ¿Qué es ese deber ser, no? ¿Para qué son las cosas? ¿Para qué? Que tienen que ver con la explicación del mundo, de los orígenes, ¿sí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Y ese mismo sentido común es el que nos permite tomar decisiones con respecto a muchos ámbitos de la vida, ¿sí? Alguien sabe sin que le enseñen que si él tiene algún tipo de negocio y comercio, pues para que tenga alguna ganancia, ¿no? No es para que tenga pérdida. Así de sencillo, con sentido común. Pues mira, ese mismo sentido común que nos enseña también el deber ser, ¿no? Que si alguien tiene hambre, hay que darle de comer. Que si alguien está enfermo, no hay que matarlo, ¿no? Y acabarlo, sino hay que ayudarlo a que se recupere de su enfermedad. Eso viene a priori en la especie humana. O sea, mira, los primeros principios de la moralidad, del deber ser, tampoco me lo tienen que enseñar. Un niño puede distinguir entre la mentira y la verdad. ¿Sí? Por eso es que muchas cosas que usted ha escuchado hoy en día no solo son falaces, sino que van contra el sentido común. ¿Sí? Porque cuestiones como el deber ser, como que la mentira está mal, o el matar está mal, ¿sí? O el robar está mal, ya nos vienen por la razón práctica a priori. Pertenece a nuestra propia racionalidad como humanos, sin necesidad de que nadie me lo enseñe. ¿Sí? Bueno, eso lo explicó Kant también muy bien, cuando explica sobre el uso de la razón práctica en el desarrollo moral. Y entonces, mira, ese mismo sentido común es el que me permite la siguiente decisión que tiene que ver con nuestro tema, que es que mi identidad de género
o sexual está en referencia con mi condición biológica innata de haber nacido macho o hembra. O sea, mira, es por simple sentido común, ¿sí? Que los sujetos humanos construimos nuestra identidad de género en referencia, ¿sí? A nuestro sexo biológico. Y más bien, ¿sí? O sea, todo lo contrario es cuando no lo hacemos en referencia al sexo biológico, ¿qué está pasando? O sea, lo que tenemos que preguntarnos, mira lo que tenemos que preguntarnos. El cuestionamiento no es a que yo construya mi identidad de género conforme a mi sexo biológico. No, ese no es el cuestionamiento. El cuestionamiento es porque algunos sujetos no hacen uso de su sentido común y no construyen su identidad de género conforme a su sexo biológico. Ahí es donde está el cuestionamiento. El cuestionamiento no es que la gente actúe conforme a su racionalidad básica, primordial. El cuestionamiento es porque hay algunos sujetos, ¿sí?, que en su experiencia de vida, en su historia de vida, en su trayectoria de vida, no pudieron construir su identidad de género en referencia a su sexo biológico. Y eso es lo que nos invita a investigar a esos sujetos. ¿Qué les pasó en su historia de vida? Que no pudieron hacer la construcción más básica de la identidad de género, sino que por algún tipo de experiencia extraña, en su niñez, en su adolescencia, tuvieron que separarse la construcción de su comportamiento sexual, no solo de su identidad de género, de su objeto de deseo sexual y demás. Tuvieron que separar su comportamiento sexual de su sexo biológico. Hay que investigar qué les pasó y por qué hicieron ellos esa diferencia. Cuando lo normal es que yo mi comportamiento sexual lo remita a mi condición biológica natural de nacimiento. Bueno, hasta ahí la explicación. Bueno, les agradezco que me hayan acompañado estas 4 semanas para hacer estas explicaciones de la primera catequesis, que tenía que ver con lo siguiente, mira, se los digo para que terminemos ahí con la tesis que estamos defendiendo en estas 4 charlas. Tiene que ver con el pasaje del Génesis que usa Jesucristo cuando dice lo siguiente: al principio los hizo Dios varón y hembra. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mira qué está haciendo Jesucristo y es lo que estamos aquí defendiendo. Está remitiendo o está asociando la relación de pareja a la creación antropológica original de la especie. O sea, está diciendo que el matrimonio está referido a la creación del hombre y la mujer. O sea, en términos de hoy en día. Dice que la familia está en referencia a la condición biológica de la distinción macho y hembra en la especie humana. ¿Sí? Porque al principio los hizo Dios varón y hembra. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, cuando hablamos de la figura del matrimonio y de la pareja, ¿cierto? Porque después dice, bueno, multiplicados y demás. Cuando hablamos de la figura que llamamos pareja y matrimonio, lo estamos haciendo en referencia a nuestra condición biológica innata, que es nuestro dimorfismo sexual entre machos y hembras. ¿Sí? Y lo que deberíamos cuestionarnos es qué le pasó a los intelectuales de hace 30 años, ¿sí?, que comenzaron a cuestionarse la cuestión, ¿cierto?, este asunto, y han llegado a unas irracionalidades y absurdidades, ¿cierto?, absurdos increíbles. Eso es lo que debemos cuestionar. ¿Qué pasó? ¿Y por qué hemos llegado a semejantes absurdos? O sea, ¿en qué momento se nos perdió el uso de la razón? ¿En qué momento se nos perdió el uso del sentido común? ¿En qué momento se nos perdió la luz de la biología, de la ciencia, de la filosofía? O sea, ¿en qué momento caímos en semejante oscuridad intelectual de irracionalidad en la que estamos metidos hoy en día? Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Sí? ¿En qué momento la voz de la biología, la voz de la filosofía,
la voz de la racionalidad humana se nos perdió por el camino, ¿sí? Y nos metió en semejantes irracionalidades, mentiras y absurdos en los que estamos hoy en día. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos en 8 días para nuestra segunda catequesis.